principio. Pues hola, hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes. Es un placer para mí estar con Carla Abigail Castro Osorio desde la ciudad de Mérida. Hemos hecho alianza aquí en el Estado de México con Grupo AMA y volver a empezar de nuevo, Empezar de nuevo. ¿ok? Y pues bueno, el mes de septiembre, prevención de suicidio. Y pues bueno, queremos presentarles este manual para las competencias parentales en prevención de este tema tan delicado que no solo concierne a los adultos, sino a los niños y a los adolescentes. Y pues bueno, te cedo la palabra, Carla. Gracias. Muchas veces cuando alguien está en una situación en la que está pensando, pues ya no seguir con vida, una de las preguntas que se hace es ¿con quiénes cuentas? O sea, ¿a quiénes podemos hablar, no? Y, y muchas veces resulta que pueden nombrar a distintas personas, pero esas personas no son su familia, ¿sí? No son papá, no son mamá o no son algún adulto de confianza cercano. Y tiene que ver en parte también con cómo se fue construyendo la relación. Este, Siempre se habla de que no hay un manual para educar a los hijos o que nadie enseña a ser padres, pero en psicología se ha estudiado por mucho tiempo qué cosas podrían funcionar para que nosotros nos sintamos capaces a la hora de tener este acompañamiento en el desarrollo de un niño. Entonces, hoy queríamos hablarles acerca de las competencias parentales, que son estas capacidades prácticas de los padres y los cuidadores para proteger, cuidar, educar a sus hijos, asegurándose un desarrollo sano. Esto no es único de las personas que tengan un hijo o un niño, familiar, ¿no? Sino que también se da esto que llamamos parentalidad social, en donde quizás, no sé, la vecina ve a los niños de al lado, ¿no? Y trata de darles como orientación, apoyo, o que puede estar en una instancia el niño en donde hay personas contratadas y que necesitan saber de qué se trata esto de crecer a un ser vivo, ¿no? Em, ya que incluso de los 0 al, de los 0 años, digamos desde que naces hasta los 5, o sea, el cerebro de un niño está en formación y está tan en formación que todo lo que entra en la mente es como si estuviera en un estado de hipnosis en donde realmente va sintiendo cosas muy importantes, se van consolidando ideas muy importantes. O sea, que si en ese momento de la vida no recibe la seguridad, comprensión y compasión, o sea, que merece como un niño, probablemente mire el mundo como un lugar inseguro o un lugar del que hay que estar atento, ¿no? Pero cada uno de nosotros desarrolla distintas formas de enfrentar el peligro. Ujú. Y no todas son eficientes en diferentes momentos de la vida. Esto es como, mm, ¿alguna vez viste, Adriana, el Volver al Futuro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Viste esa parte en donde decían como que no te puedes encontrar con tu otro yo del pasado porque Exacto. entonces se va a afectar el futuro? Sí, así es. Cuando una madre, un padre encuentra un niño que es su hijo, es como encontrar esa otra parte del pasado. Entonces, Exacto.
se, se, se- hay como muchos gatillos mentales, por así decirlo. Hay muchas cosas que nos genera lo que está sucediendo con ese otro ser vivo que yo alguna vez fui. O sea, cómo, cómo yo percibo el llanto, cómo yo percibo el juego, cómo yo percibo cómo me puedes acompañar o no, o cómo yo te tengo que acompañar a ti, ¿sí? Son cosas que suceden en la primera infancia. En esta parte es de suma importancia, ¿no? El cuidado Ujú. o el apapacho que le Sí, damos a los bebés, ¿no? Alguna vez las mamás o las abuelas nos dicen, déjenlo llorar para que haga pulmón. Sin embargo, es muy importante darle la seguridad a ese bebé, ese abrazo, acurrucarse en los brazos de mamá, ¿no? Esto va generando muchísimo, muchísima seguridad eh, en ese niño, en ese adolescente y en ese adulto. sí. Y si yo capto que yo como adulto, que acabo de tener un hijo, ya sea mujer, hombre, o no soy papá, no soy mamá, soy abuela, soy tía, ajá, capto que esa necesidad que tiene ese niño a mí me repele o me causa conflictos o no sé cómo manejar ese contacto físico que necesita o ese llanto que es su única herramienta para sobrevivir. Ajá. Entonces, hay cosas que yo tengo guardado todavía y que o que no he descubierto que son parte de mí y que al entenderlo voy a poder tener un mejor acercamiento con este ser vivo. ¿Sí? Y fíjate que esto que comentas se me hace bastante interesante y mientras lo escucho me voy hacia el tiempo en donde las mamás tenían hasta 14 hijos, ¿no? Ujú. Ah, sí, o sea, tenían 14 hijos, tenían 12 hijos, 10 hijos y era solo el tenerlo y no tratar de cubrir estas necesidades, ¿no? Porque también ellas, a veces en ocasiones, pues también eran unas niñas, ¿no? Conozco familiares que se convirtieron en esposas a los 14 años, ¿no? Gente que vive en los pueblos en Oaxaca porque ahorita se me viene a la mente, o sea, que se casaban muy pequeñas, o sea, una niña jugando con un niño. Sí, exacto. Y hay veces ni jugando, y ya después del número 10 o sea, como que te lo delego a ti, hermanito, para que cosa me ayudes, porque mientras necesito trabajar para sobrevivir, ¿no? O cuidar al resto de niños mientras vemos qué hacemos juntos, ¿no? Entonces, ¿realmente parece algo sencillo esta etapa o parece como algunos lo ven como un instinto materno, un instinto paterno, pero tiene como mucha reflexión sobre las cosas que tenemos a la mano para enfrentar el reto y las cosas que aún faltan por construir. Por ejemplo, las capacidades parentales pueden ser desde la capacidad de apego, es decir, cómo logro conectar la empatía con este ser vivo, los modelos de crianza que antes a los psicólogos nos hablaban mucho de esta parte permisiva, autoritaria, asertiva, ¿no? Pero que hay otros modelos, la capacidad de participar en redes sociales. Hay hombres y mujeres que se aíslan, o sea, que se aíslan por cuestiones de que la historia familiar ha sido muy complicada o que han tenido experiencias muy difíciles y se van aislando. Y esto también impacta en la manera en cómo puedes cuidar de un niño, ¿no?
Las habilidades parentales está, por ejemplo, la función nutriente desde este modelo que estoy presentando, que son como cómo dar esas experiencias sensoriales y emocionales que permiten construir un apego, ¿sí? La función sociabilizadora de explicarle al niño lo que está bien, está mal, pedir permiso, este que ayuda a contribuir la identidad del niño, y la educativa, que es un modelo de comportamiento tanto del como de las normas sociales, ¿sí? Este, entonces, para que nosotros tomemos en cuenta cómo funcionan las competencias parentales, tenemos que hablar también de que es un enfoque sistémico y comunicacional. O sea, no es como que hay un checklist a realizar, ajá, sino que tenemos que estar atentos al entorno, al niño, o sea, como para saber qué toca realizar, ¿no? Está esta parte de la escucha activa, pero ojo, ¿cuántos de nosotros adultos tenemos ya lista esta capacidad? No sé si quieras decir algo. Sí, o sea, esto es súper importante, ¿no? O sea, ¿qué es la escucha? Y sobre todo activa, Ujú, ¿no? O sea, porque a veces también por el día a día vamos estresados y ujú. la verdad nada más oímos, pero no escuchamos, ¿no? Y esta importancia de que es hablarle a los niños a su nivel, ¿no? O sea, bajarnos y mirarlos a los ojos y ponerle esta atención a los niños es súper importante. Y que también va a empezar con escucharnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cuántas mamás primerizas, por ejemplo, tienen que escuchar todas las recomendaciones de todas las tías, de todas las mamás? Y se pierde como la voz de, bueno, ¿y yo cómo quiero vestir a mi niño, no? Le creo ese mito de ponerle en este estado, por ejemplo, se le pone un hilito rojo a los niños, Ujú. ¿no? Para que no llegue ningún espíritu o cosa por ahí, ¿no? O sea, le creo, lo pongo, no lo pongo. O sea, Exacto, o sea, y realmente es súper importante empezar a escucharnos a nosotros mismos. La ujú, cuestión como personas, como individuos, es súper importante. Pero también nos encontramos con esta parte de la represión de nuestras emociones y de nuestros pensamientos, ¿no? En esta parte de la maternidad es romantizar totalmente que la maternidad es lo más bello del mundo cuando estás recién parida, cuando en realidad no es así, ¿no? O sí, sí, sea, es convertirte en otra persona. sí, y Eh, para otra persona, ¿eh? y O sea, para otra porque persona. anteriormente te convertías, no sé, de niño a adolescente, de adolescente a joven, pero te decían, pues es para ti, ¿no? O sea, Ajá. Sí, y sí, en sí. este caso es para un bebé que tiene menos herramientas que tú. Ujú. Sí, que no, que se van conociendo, ¿no? O sea, realmente creo que desde el momento en que nace un bebé, o sea, realmente nacen dos personas, no una, porque la Sí, mamá deja de ser quien era, se convierte en alguien más que también tiene los mismos miedos, que también tiene los mismos cambios y finalmente está a cargo de alguien que ni conoce, ¿no? Que sí, sí, apenas va a conocer. sí, o sea, suena quitarle el romance al asunto, pero sí, acabamos de conocer a ese ser a la que le dedicamos buena parte del día, ¿no? Entonces, Exacto. también está como estos duelos que vive en su propia identidad, tanto los papás, los mamás, y que antes tenían soporte social. Pero hoy como estamos todos
ocupados, pues, o las familias están en distintos estados, pues es como difícil acompañar todo ese proceso. Y esto que nosotros vivimos a nuestro interior como adultos en el primer momento, también tiene como reacciones que afectan las interacciones con otro. Ujú. Si yo me deprimo posparto y cosa se llama, y mi pareja, por ejemplo, no sabe, o me ha idealizado de una manera que soy la mujer más cariñosa y bien vestida y portada del mundo, ¿no? Pero hoy me siento y me veo diferente, pues puede ocurrir una crisis al interior de la pareja relacionado con el hecho de que no nos damos cuenta de cómo podemos afectar tanto positivamente como negativamente el proceso de cada persona, incluyendo también a los niños, ¿no? Este, Exactamente, ¿no? Porque llega a pasar en ocasiones que también, pues esta depresión postparto nos puede llevar a situaciones muy complicadas, sí, incluso hasta rechazar al hijo, ¿no? sí, sí. O o pensar que nunca va a cambiar esta sensación de tal vez ineficacia que siento, ajá, y que cómo voy a poder cuidar de este ser. O sea, esa depresión puede llevar a otras ideas. Este, en un modelo que se llama Odisea, ¿sí? Que es otro modelo de competencias parentales, hablan de cuatro competencias parentales, que son las vinculares, las formativas, las protectoras y reflexivas. Por vinculares está el estilo de apego seguro y adecuado para el desarrollo emocional del niño. Lo que hemos estado hablando ahorita de cómo yo me siento cómodo o cómoda con este ser, ¿sí? Y le puedo brindar seguridad. En cuanto a las formativas, está esto del aprendizaje y sociabilización que ya hemos hablado en el anterior modelo, y las protectoras hablan mucho de cuidar los derechos que favorecen la integridad física, emocional y sexual de los menores. Uno no llega a la conclusión de que no tiene quien le apoye o no hay un futuro si de alguna manera tus derechos fueron favorecidos y cuidados a lo largo de tu niñez, de tu juventud, ¿sí? Mm, pero también, o sea, muchas veces no sabemos cuáles son estos derechos de los niños, ¿sí? Y Ujú. no nos damos cuenta cómo cuidarlos. Porque incluso habrá familias o papá, mamá que hayan vivido algo que afectó su integridad sexual y que es algo que se calla o que es algo que se teme y no se sabe cómo hablar de ello o no se sabe cómo proteger desde los primeros momentos a los menores. Sí. Yo insisto en esta parte de que en México tenemos todavía mucho tabú, ¿no? Ujú. A esta parte del despertar sexual todavía no se puede hablar tan abiertamente, ¿no? La parte también en cuanto a este cuidado que debemos de tener en la comunicación para prevenir lo que es el suicidio. Creemos que en ocasiones hablarlo es como inducirlo a realizarlo, Sí. ¿no? Sin embargo, vuelvo a insistir, hay que hacer la invitación para poder empezar a cambiar de poco a poco esta mentalidad, ¿no? De hecho, por ejemplo, qué bueno que lo mencionas, porque muchos suicidólogos hablan de que quién está en riesgo de pensar en el suicidio. Todos. O sea, todos en algún momento vamos a estar en una crisis
que creamos que ya no tenemos como más opciones. Ujú. Entonces, el empezar a hablar de que existe la tristeza y no es una emoción negativa, ¿no? O existe el enojo y la frustración y lo puedes manifestar en esta casa como un límite que crees que o sientes que se está traspasando y que vamos a ver cómo establecemos esos límites. Pues también es como crear un ambiente de protección, ¿sí? Y en cuanto a las habilidades reflexivas, esto tiene que ver con este acto de darte cuenta cómo lo que tú sientes puede no ser este, toda la realidad, toda la verdad, ¿no? O sea, y cómo lo que tú haces se va vinculando a las reacciones de tu hijo también. Fíjate que aquí pues, yo la verdad es que me atrevería a decir que a veces podemos decirle a los pequeños cátedras de buena conducta, pero en verdad que creo que el ejemplo arrastra todavía más, deja huella, ¿no? Entonces sí es muy importante entender que nuestros actos sí se ven repercutidos en la vida de nuestros hijos, ¿no? Que a veces en esta parte de que dile a la vecina que no estoy y decirle al niño no mientas, a veces es medio incongruente, ¿no? Sí, Entonces, sí debemos de tener como más claras nuestras ideas, más clara nuestra parte de cómo queremos educar a nuestros hijos. ok. Sí, tienes razón en eso y es que si no nos damos cuenta que nos seguimos construyendo, Adriana, o sea, no nos la vamos a creer que somos los héroes de la historia y eso en qué papel deja a los otros, ¿sí? Exacto. O sea, si nosotros no nos cuestionamos de decir, ¿habrá otras formas? ¿O será que me di a entender? O sea, Sí. pues realmente enseñamos con ese ejemplo. Y bueno, así como existe la vulnerabilidad en las personas con los factores de riesgo para pensar en el suicidio, también hay familias que son vulnerables, o sea, ante todos los riesgos psicosociales que tarde o temprano pueden quebrar a una persona, ¿no? Y esas familias son aquellas que no tienen la capacidad de enfrentar las barreras imaginarias o simbólicas que se interponen entre los miembros y el estilo de vida saludable. ¿Y qué quiere decir eso? O sea, si yo siento que de alguna manera está bien que haya violencia en mi casa, porque así ha sido con mis Toda papás. la vida, ¿no? Ajá, Sí, porque claro. todo el mundo es violento en todas partes, ¿no? Porque yo no puedo hablar, porque las veces que intenté hablar incluso se me trabaron las palabras, ¿no? O me fue peor, pues Sí. simplemente ahí hay una barrera imaginaria o simbólica que se interpone entre lo que soy yo y el derecho que tengo a vivir una vida en paz. Ujú. ¿Sí? Este, por ejemplo, en las personas que viven en situación de calle, encarcelamiento o una crisis de salud, puede, puede llevar a las otras personas, miembros de la familia, a pensar que nadie está atento a ellos. ¿Sí? Y es ahí cuando viene la contraparte tanto de las instituciones públicas como de la sociedad y de las personas individual, de generar situaciones que puedan como apoyar.
a estas personas vulnerables, ¿sí? Que puedan ser como un escudo protector. Pero fíjate que esto que comentas es de suma importancia, ¿no? Porque si estamos en situaciones complicadas, tanto de salud o situaciones del sistema familiar, no hablamos a veces de situaciones de calle, pero no las conocemos. ¿A qué instituciones vamos? ¿Con quién es correcto acercarse? Eh, y también va más allá del a veces saberlo, conocer las instituciones, conocer al profesional de salud, pero también está esta parte en cómo voy a aceptar que necesito apoyo. El qué dirán de mí, el qué van a pensar de mí, van a pensar que estoy loco, van a pensar que estoy loca, ¿no? Que soy incapaz de seguir adelante o me van a encerrar, ¿no? O sea, volvemos a lo que decía anteriormente, o sea, es hablar de salud mental, hablar de esta necesidad que tenemos todos los seres humanos de ser escuchados, de encontrar apoyo, sigue siendo como una parte difícil de aceptar. Sí, entonces en la medida, por ejemplo, en que tú y yo estamos hablando de esto, estamos abriendo la conversación. En la Exacto. medida en que un vecino sabe de tu situación y te brinda una especie de apoyo, la que quieras, en la medida que un burócrata hace su trabajo con empatía. ¿Sí? Y tratando de explicar de la manera más sencilla algo que para él es pan de cada día, pero que para el otro no. Estamos creando esas redes de resiliencia. Precisamente dentro de las familias, uno puede como checar también este nivel de empatía que sientes en los adultos en relación al control de impulsos, el manejo de estrés y el apoyo social. Hablo del apoyo social porque puede ser que papá y mamá estén en una situación desesperada, pero son capaces de pedir apoyo no solo a la familia, sino también a, ¿cómo se llama?, a una institución pública, ya sea en un albergue, ya sea a la escuela, ¿sí? Y están en este intento de manejar el estrés que le provoca la misma situación o que son capaces de cuidar a sus hijos de esos impulsos que van quizás en contra de su desarrollo. Ujú. Así es. Así es. Y esto también no es solo como que se nos ocurra, sino que hay como un, hay todo un sistema jurídico, ¿sí? Un sistema que apoya los derechos de los niños y que mira como ese bien superior, o sea, el desarrollo de estos niños jóvenes, y más bien el desarrollo de los niños y los adolescentes. Ujú. No sé si tengas algo que quieras agregar. Sí, la verdad es que en este andar, la verdad es que podríamos poner muchísimos ejemplos, ¿no? Mientras te escucho, es súper importante, pues, dar a conocer a dónde pueden recurrir algunas personas, abrirnos un poco más, a ser más empáticos como sociedad, ¿sí? Aunque no digo con esto de que no lo haya, pero deberíamos de sumarnos todavía más personas para saber y entender que el otro necesita de nosotros. Esta parte de la prevención del suicidio tiene muchísimo.
muchísimo que ver desde la parte en cómo fuimos criados, cómo fuimos cuidados, cómo fuimos formados en esta parte de también a veces hemos visto en la calle que a veces los niños son rechazados, han sido niños, hay bebés que han sido abandonados, que vemos en el noticiero, las cifras son impresionantes, pero es una cadena, podemos decir, hay bebés abandonados, pero tendremos que ver qué es la historia detrás de ese bebé. Ajá, que la mamá a lo mejor también es una adolescente que Ujú, estaba viviendo una situación complicada en casa, que no tuvo la comunicación suficiente con sus papás, a lo mejor no viene de una familia tradicional, papá, mamá, ¿no? A lo mejor también nada más viene de una familia eh, reconstruida, ujú. o se quedó a cargo de la abuela. O sea, esta es una cadena y Sí, vamos rodando vamos girando y sí tiene que ver muchísimo desde el inicio. Y digo desde el inicio, desde el momento en que nosotros como buscamos nuestra pareja, ajá, sería muy bueno que platicáramos, no parte también de la boda, no parte del vestido, no parte de la iglesia, sino lo que va más allá, ¿no? Formar un hogar, ¿sí? Saber cuántos hijos vamos a tener y qué educación y qué le vamos a dar a esos niños. Porque sí. al final del día, esos niños nos convertimos en adultos. Sí, de hecho, por ejemplo, ahorita que mencionaste, menciono rápidamente varias instituciones públicas que tienen que ver con esta atención. Por ejemplo, aquí en Yucatán somos primer lugar en suicidio. No es como una medalla que quisiéramos tener. Sin embargo, en la Secretaría de Salud del Estado tiene la línea amiga, que es un número al que puedes llamar cuando sientas que estás en ese momento, ¿no? Y tengo entendido que también, por ejemplo, CIJ tiene un número de atención en caso de que tú sientas que ya no puedes más. O sea, CIJ son los centros de integración juvenil a nivel federal, ¿sí? Creo que una forma de apoyar es también como ir haciendo ese directorio en donde puedes acudir a instituciones en determinados momentos. Que sepas que hay un lugar donde te pueden salvaguardar si vives violencia, que sepas que va a haber un plato de comida un día que no tengas que pagar si hay hambre, ¿no? O sea, independientemente de los recursos que tú desarrolles para pedir la ayuda. Ujú, Exactamente. Y aquí en Ciudad de México, pues tenemos lo que es Locatel y la ujú. línea de vida, ¿no? Entonces están ahí los datos para estas situaciones que la verdad son cada vez más, desafortunadamente. Y pues bueno, saber que también cuentan con nosotras para cualquier situación que se necesite, si podemos ayudar, ya sea con escucharlos, que es darles el acompañamiento, pues aquí estamos, ¿no? Sí, sí. Pues te agradezco enormemente todo el esfuerzo, Adriana. Esta vez sí lo lograremos. Sí, lo logramos. Sí, Ajá. sí lo Eh, logramos estar aquí en esta reunión. Hablando de estos temas que la verdad es que es muy poco el tiempo porque da para muchísimos otros temas más. Sin embargo, creo que Carla tiene muy claro estos puntos para poder dar un, un punto para seguir adelante y seguir trabajando muchísimo más, ¿no?
Claro, o sea, si gustas, nuestro siguiente tema podría ser como habilidades DBT. O Sí, sea, que generalmente cuando estás en ciertas situaciones como adicciones, trastorno límite, ujú, trastornos de la conducta alimentaria, o incluso ciertas neurodivergencias, funciona algunas de estas habilidades para mantener la regulación de uno mismo, porque no todas las personas deprimidas se suicidan. O sea, eso es cierto. ni todos los que se suicidaron estaban deprimidos. Muchas veces fue el contexto arrollador y otras fueron como todas estas situaciones que callamos por años y que generaron una forma de ver las situaciones. Sí, me parece muy bien, Carla. Estoy abierta y súper agradecida contigo. Me sumo a todos tus proyectos y pues, ¿qué te digo? Eternamente agradecida y aquí estamos. Igualmente, Adriana. Ahora sí, muchas gracias a todos, bravo. Lo Lo logramos. logramos. Ya habrá momento para hablar acerca de este video. Este, sí, el detrás de cámaras es, Sí, resiliente y gracioso. muchísimo. Bueno, pues muchas gracias. Un abrazo para todos. Nos vemos. Carla. Bye.